Bien, muchachos, ¿qué es un grafo complementario? Un grafo complementario es básicamente un, usted tiene un grafo dado, ¿cierto? El subgrafo complementario de un grafo dado es colocar las aristas que le faltan para hacer grafo completo, ¿sí? Entonces, os explico, ¿sí? Entonces, muchachos, sea un grafo simple no dirigido sin bucles n vértices, el grafo complementario se denota como G barra. ¿Sí lo ven? Se denota como G barra. Que es un grafo simple que tiene que, miren aquí, los mismos vértices. Pero ¿cuál es la característica? Si dos vértices son adyacentes en complementario, si estos dos no son adyacentes. Es decir, es colocar las aristas que faltan. O sea, usted quita todas las aristas y deja las aristas que faltan, ¿sí? Entonces observen, muchachos, aquí qué aristas faltan entre estos dos. En este que falta, la de BAC y la de AC y la de no, ahí está. Entonces, muchachos, y la de D a B. Entonces, ¿cuál es el grafo complementario? Es los mismos vértices, pero con las aristas que no están, ¿cierto? Las que coloca la arista en los vértices que no son adyacentes. Entonces, de D a E, de D a B y de E a B. ¿Sí lo ven? Eso es el grafo complementario. Entonces, también puede dibujarse de esta manera, ¿sí? Bien, muchachos, vamos, yo les pregunto, vamos a ver si con la concepción grafo complementario de Katsu-N, ¿cuál sería? ¿Qué es Katsu-N? Grafo completo, ¿cierto? ¿Cuál sería el grafo complementario? ¿Un grafo sin? Es un grafo sin aristas, exactamente. Es un grafo con n vértices y sin aristas. ¿Cuál es el grafo complementario de Kn,m? A ver, grafo complementario de Kn,m. ¿Qué tenemos que hacer para analizar? Pues dibujemos el problema. Entonces sabemos que un grafo bipartito completo de m, n, bueno, ahí está al revés, tatán, ¿qué característica tiene? Que cada uno está conectado con n y este está conectado con m, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuál sería el grafo complementario? Es lo mismo, ¿cierto? Pues estamos de acuerdo. Pero, ¿qué tendríamos? ¿Cómo? No. O sea, evidentemente estas aristas no van, ¿sí? Pero hay unas que sí van. ¿Cuáles irían? Con la definición de grafo bipartito. ¿Cómo? ¿Cuáles irían? Muchachos, ¿cuál es la definición de grafo bipartito? Tenemos dos conjuntos disyuntos, ¿cierto? Para empezar, podemos partir nuestro grafo en dos conjuntos, ¿sí? Ahora, ¿qué característica tiene? Que los conjuntos entre sí no están conectados. Ahora, ¿cuál es la definición de grafo bipartito completo? Es un grafo bipartito, pero cada elemento de un conjunto está conectado con el resto del otro. Entonces, ¿cuál sería el grafo complementario de un grafo bipartito? Exactamente, que cada uno de estos está conectado con los demás. ¿Sí lo ven? Porque son las aristas que hacen falta, ¿sí? Son las aristas que hacen falta. Entonces, muchachos, ¿cuántas aristas hay en el grafo complementario bajo teorema de Hancheki? Entonces usted me dice, ya saben que aquí hay m y aquí hay n, ¿cierto? Entonces, 2e es igual a la sumatoria. A ver, ayúdenme con esa, pues.
Entonces, analicemos con calma. Ustedes tienen aquí M, ¿cierto? Ahora bien, en el grafo complementario, ¿con quiénes está conectado? Con los otros, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el grado de este nodo? M menos 1, porque usted tiene un conjunto de tamaño M donde cada uno está conectado con el resto. Recuerden que son grafos simples, no hay bucles ni aristas paralelas, ¿sí? Entonces, ¿cuántas me sale? Ustedes me dirán, M menos 1, ¿por qué? Por M, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de usted tiene grado M menos 1 y hay M. ¿Y qué pasa con este lado? Más N por N menos 1. ¿Sí lo ven? Bueno, y ahí ya simplificar es más difícil, ya queda así de 2. ¿Ya lo ven? Ese sería el complementario de ¿qué? De un grafo bipartito completo. ¿Sí lo ven o no lo ven? Bien, ¿cuál sería el complementario de W sub N? Entonces, recuerden la rueda, hay un nodo central. Este sí ya es más difícil de ver. Y cada uno está conectado con 2, ¿cierto? ¿Cuál sería el grafo complementario? ¿Cuál sería W sub N? Hay uno en el centro solito, ¿no? Es el que conecta con todos, por lo tanto en el complementario no está conectado con nadie, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Ahora bien, ¿qué pasa con el otro paseo? Que ya se complica. Con todos, menos... No, con las vecinas. Recuerden que es una rueda y existe una arista entre los vecinos, ¿sí? Entonces, este nodo central no está conectado con nadie. Ahora este está conectado con el resto. ¿Sí lo ven? Cada uno de estos está conectado con los que no son sus vecinos, ¿cierto? Porque en la rueda estaba conectado con los vecinos. Ahora bien, muchachos, ¿cómo calculamos el grado de eso? Entonces, usted me dice 2E, bueno, coloquemos la fórmula, sumatoria de X que pertenece a los grados, bueno, de X, de X que pertenece a V de X. Entonces, muchachos, vamos a analizarlo con calma. Este nodo central, ¿qué grado tiene? Muchachos, préstenme atención. El nodo central, N por M menos 1, ¿me dice? Menos 2. Vamos a ver si es cierto. Creo que la sacaron. ¿Menos 3? No. Muchachos, analicemos la situación. No, es menos 2. Entonces, muchachos, tenemos un nodo, empecemos. Tenemos un nodo central, ¿cuánto tiene de grado? 0, ¿no? Y analicemos el grado de este, ¿cierto? Tenemos en total n nodos, ¿cierto? Estamos conectados con todos menos con nuestros dos vecinos, ¿cierto? Exactamente. Entonces, si tenemos n nodos por acá, ¿cierto? Estamos conectados con todos menos 2. Pero hay que tener cuidado. Por alguien dijo menos 3 y es menos 3. Ya les voy a mostrar por qué. En un grafo completo es menos 1, menos 2, ¿cierto? ¿Por qué, muchachos? En un grafo completo, que es análogo, ¿cierto? ¿Con cuánto está conectado cada nodo? Con n menos 1, ¿estamos de acuerdo? Con n menos 1. Ahora, ¿qué pasa? Quítele a los vecinos. ¿Cuánto les queda? N menos 3. ¿Sí lo ven? N menos 3 por cuánto. Recuerden que tenemos una rueda de grado n, ¿cierto? Entonces, hay n nodos en un ciclo y uno central, ¿cierto? Entonces, por n. Hay n nodos que están conectados cada uno con n menos 3. ¿Sí ya lo vieron? Este ya es un poco más complicado de ver. ¿Por qué? Recuerden que un grafo complementario es aquel
que es colocando los vértices que no, conectando con los que no son adyacentes. Ya vieron que se pone un poco más divertido. Entonces, muchachos, ¿qué pasa con Setsu N? ¿Setsu N cómo es? ¿Cómo es Setsu N complementario? Entonces, tenemos, pero esto está conectado con ¿quiénes? Con los que no son adyacentes, ¿cierto? Entonces, hagamos un poco el análisis. Entonces, 2E, ¿a qué es igual? Entonces, muchachos, observen que en Setsu N, ¿cierto? Vamos a estar conectados con todos menos con los dos vecinos. Entonces, ¿cuánto sería? N menos 3 por N. Si usted tiene N, ¿cierto? Y está conectado con todos, ¿con cuántos está conectados? Con N menos 1. O sea, usted es un nodo y está conectado con el resto. ¿Sí? Es N menos 1. Ahora, de ese N menos 1 quite 2, que son sus vecinos. ¿Cuánto les quedan? N menos 3 por N. Y miren que sorprendentemente es lo mismo. ¿Sí? Entonces, muchachos, de nuevo los invito pues a la parte del análisis. Creo que ya hice todos los tipos que vimos. Bien, muchachos, ¿qué es unión de grafos? ¿Cierto? Preguntas sobre grafos complementarios. ¿Cuál es la definición de grafo complementario únicamente? Es los mismos vértices, pero completo, o las aristas que los cuales no son adyacentes, como quieran verlo, ¿sí? Bien, muchachos, la unión de dos grafos, ¿en qué consiste? Básicamente es la unión de los vértices y la unión de las aristas. Por lo tanto, ¿qué pasa si hay vértices repetidos? Se pasan igual, ¿cierto? Recuerden que la unión, ¿cierto? ¿Qué pasa con los elementos repetidos en la unión de conjuntos? Se toma uno solo y ya. Y lo mismo pasa con las aristas. Si hay aristas repetidas, ¿qué pasa? Se toma una sola. Entonces observemos este ejemplo. Vamos a unir estos dos grafos. ¿Sí lo ven bien? Ahí falta un telón definitivamente. Entonces, muchachos, ¿qué pasa aquí? Observen. Tenemos estos dos grafos, ¿cierto? Entonces, la unión, ¿cómo es? Coja los vértices. ¿Cuáles vértices están repetidos? A, B, C y D. A, B, C y D. ¿Sí lo ven? Y D y E son los, E y F son los, no, E no está aquí. No, D solamente. O sea, A, B, C, D son los que tienen en común. Y los que tienen diferentes E y F. Coloca los 6 vértices. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con las aristas? Pasa las aristas igual de este y pasa las aristas igual de este y ya. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Por ejemplo, en este grafo no existe una arista entre B y D, ¿sí lo ven? Pero en este grafo sí existe. ¿Sí lo ven? Escoger todos los vértices, todas las aristas sí, hacer la unión de conjuntos, eso es todo. Bien, muchachos. Bien, entonces, miren acá lo que dice este teorema. Si G es un grafo simple con n vértices, entonces la unión entre G y su complemento da Katsu N. Eso pues ya lo que les dije tiene sentido, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿por qué? Porque contiene cada arista posible entre cada par de vértices. Recuerden la definición de grafo complementario, que es el mismo grafo pero con las aristas que no son adyacentes o las que le faltan para hacer grafo completo, como quieran ver, ¿sí? ¿Sí me siguen ahí? Entonces, ¿cuál es la secuencia de grado de un grafo simple y cuál es la secuencia de grado de su complemento? Pues básicamente, si usted tiene una secuencia de grado con D, ¿cuál es la secuencia de grado? N-1 menos Dn. Y por eso, ahí viene lo que les dije. ¿Cuál es la secuencia de grado de W sub n? ¿Qué tiene? N-1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ¿cierto? ¿Sí lo ven acá? ¿Y ahora qué dice el teorema? Que básicamente le tiene que restar D sub n, ¿sí lo ven? Entonces, ¿cuál sería?
sería det sub n, perdón, n menos 1 menos det sub n. N menos 1 menos det sub n, ¿sí lo ven? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, uy, aquí hay un problema. No, con este no funciona. Uy, preciso coloqué uno con que no funciona, ¿saben? Les voy a mostrar por qué. ¿Cuántos vértices tiene W sub n? N más 1. ¿Sí me siguen? Entonces, esto es equivalente realmente a un K. ¿Por qué? Porque tiene N más 1 vértices. Casi caigo en un error. Entonces, muchachos, esto sería N menos det sub n. Muchachos, ¿cuánto da? No, esto... Aquí hay algo raro. Aquí hay algo que no me cuaja. Hagámoslo con otro. Luego reviso este. Justo cogí uno que no da. Set sub n sí da. ¿Cuál es la secuencia de grado de set sub n? ¿Cuántas veces? N veces. ¿Cuál sería entonces bajo el teorema set sub n? Sería n menos 1 menos det sub n, que sería n menos 3, n menos 3, n menos 3. ¿Sí lo ven? Aplicando esto, que básicamente es coger la secuencia del grado completo y restarle las aristas que ya están. ¿Sí me siguen? O sea, porque la definición que dice, coloque las aristas que no son adyacentes. Entonces, muchachos, esta es de cat sub n y esto es de g. ¿Sí me siguen? Pónganle sentido. Porque es la secuencia del grado completo menos las que ya están. ¿Sí me siguen allí? Menos las que ya están. Entonces, observen para set sub n. ¿Cuál es la secuencia de grado de set sub n? 2, 2, 2. ¿Y cuál es la secuencia del grado completo? N menos 1. Menos 2 da n menos 3. Y este resultado que es igual. ¿Sí lo ven? N menos 3 por n. ¿Sí lo ven? Ahora, me preocupa este señor. W sub n. ¿Cierto? ¿Cuál es la secuencia de grado de W sub n? Sería n, 3, 3, 3, 3, 3. ¿Sí me siguen? ¿Sí me siguen ahí? Pero este no puede ser equivalente a un grafo completo n, sino n más 1. ¿Por qué, muchachos? Exactamente. ¿Sí me siguen ahí? Usted puede preguntar en el parcial, ¿sí me siguen o no me siguen? Lo que pasa es que W sub n tiene un vértice de más. Entonces, ¿contra quién lo que voy a comparar? Cat sub n más 1. O sea, al coger el grado, el K sub n y sumarle un vértice más. ¿Por qué? Recuerden que W sub n es n vértices más el del centro. Entonces, para aplicar el teorema tiene que ser con Kn más 1. ¿Cuál es la secuencia de grado de Kn más 1? Usted tiene n más 1 vértices, ¿sí? Y cada vértice está conectado con el resto. ¿Cuánto es el grado de cada vértice? N. ¿Por qué es n? Exactamente, porque usted tiene un vértice que está conectado con n, ¿cierto? Entonces sería n, 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 n. Y observen lo que da con la resta. Si resto esto con esto, ¿qué me da? 0, n menos 3, n menos 3 y esto n veces. Y ahí sí ya nos dio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerdan que ¿cuál es la sumatoria de grados de un n menos 3 por n? Entonces, muchachos, lo demostramos tanto entonces de W sub n, ¿cierto? Pues bueno, solo creo que lo hice en el lugar equivocado. Lo voy a pasar. Este es, listo, voy a pasarlo para acá. Esto es lo bueno de estas diapositivas. Este señor va por acá. Entonces, muchachos, ¿sí? ¿Sí me siguen? Entonces, aplicando el mismo teorema, ¿cuál es la secuencia de grado de m, m?
Pongamos n mayor que m. ¿Cómo sería? N, m. Esto m veces, ¿cierto? Y esto m. ¿Cuántas veces? ¿Cierto? N veces. Ahora vamos con el grafo complementario, ¿cierto? Aquí tenemos que pensar un poco, ¿cierto? ¿Con qué grafo completo lo comparo yo? ¿Con Katsu N o con Katsu M o con otra cosa? ¿Cuántos vértices hay? ¿Cuántos vértices hay? Hay N más M. Por lo tanto, ¿contra quién lo tengo que comparar? Con K, ¿cierto? De N más M. ¿Sí me siguen ahí? ¿Cuál es la secuencia de grado? No, es N más M. Usted tiene N vértices por un lado y tiene M vértices en el otro. ¿Cuántos vértices hay en total? N más M. ¿Cuál es el grafo completo equivalente? Un grafo completo que tenga N más M vértices. ¿Me siguen ahí? ¿Cuál es la secuencia de grado de un grafo completo que tenga N más N vértices? Ustedes me dicen. Usted tiene N más M y cada uno de esos lo conecta con el resto. N más M menos 1. ¿Sí me siguen ahí? N más M menos 1. N más M menos 1. ¿Cuántas veces? N más M. ¿Sí me siguen ahí? Voy a agrandar esta página. Entonces, altura 18. Entonces, muchachos, seguimos por acá. Aplicando esto, yo tengo que coger el grado del grafo completo y restarlo ¿con quién? Con el del que tengo, ¿cierto? Para hallar el del complementario. Pues eso tiene sentido, muchachos. ¿Por qué? Porque básicamente el grafo complementario es lo que le falta para hacer grafo completo, ¿cierto? Pónganlo así. Entonces, ¿yo qué tengo acá? Tengo esta secuencia N más M, ¿cierto? Menos 1 más N, perdón, menos N. Y al otro lado que tengo N más M, menos 1 menos M. ¿Sí me siguen ahí? Entonces estas restas, ¿cuánto me dan acá? Me da M menos 1, ¿cuántas veces? N veces, ¿cierto? Perdón, M veces. Sí, ya te explico por qué. Por esta, M veces. Si restamos aquí y aquí, ¿cuánto me da? M veces. Y acá tenemos, si le restamos M, ¿qué tenemos? N menos 1, N veces. ¿Cuánto daría la sumatoria de grados? Sería M por M menos 1 más N por N menos 1. Esa sería la sumatoria de grados. ¿Sí lo ven? ¿De quién? De Katsu N más M, perdón, KN, M complementario. ¿Dónde vimos eso? ¿Ustedes recuerdan cuando hicimos este ejercicio? Miren lo que nos dio. ¿Sí lo ven? Poniéndole lógica. Si cada uno está conectado con el otro conjunto, dentro el complementario, ¿qué es? Todos conectados dentro del mismo conjunto. ¿Listo? ¿Ya le vieron la lógica? Entonces, podemos sacarlo por esta forma, por secuencia de grado. En la secuencia de grado, ustedes que deben de tener presente que para sacar el del complementario, usted coge el grado que tiene actualmente y ¿a quién se lo resta? Al grafo completo. Pero deben tener cuidado. ¿Por qué? Porque depende del número de ¿qué? De vértices. W sub n, ¿cuántos vértices tiene? N más 1. ¿Sí? Por eso es que ahorita tuve el pequeño desliz allí. ¿Sí me siguen, muchachos? ¿O no? ¿Demasiado aburridos? Si un descansito caería bien. Esperen, termino esta parte y les doy el descanso. Bien. Entonces, muchachos, efectivamente va a seguir el descanso, pero me van a ayudar ustedes. ¿Con qué creen? A ver, con un resumen. Primero, ¿qué vimos? Esta sección.
Grafo complementario. ¿Cómo podemos verlo? Definición A. Tomar las aristas que le faltan para ser completo. B. O sencillamente tomar las aristas de aquellos vértices que no son ¿qué? Son adyacentes. O bueno, vecinos, como lo quiera ver, ¿cierto? Esa es la definición. Y segundo, ¿cómo calcular el grado, ¿cierto? ¿A partir de quién? Del grafo completo. Entonces, ¿qué dice la teoría? Porque básicamente lo que vimos. Básicamente, muchachos, usted tiene un grafo cualquiera con n vértices, ¿cierto? Este grafo tiene n vértices. Entonces, ¿cómo saco el del complementario? ¿Cierto? Es sencillo. Si la secuencia de grado de aquí es de 1, de 2, de 3, ¿cierto? ¿Cuál sería la secuencia de grado de n? ¿Cuál sería la secuencia de grado de Katsu n? n-1, n-1, n-1. ¿Cuántas veces? N veces. Entonces, ¿cuál es la relación entre el grafo y su complementario? Que el complementario, primera definición, toma las aristas que le faltan a ser completo. Segunda definición, que no son adyacentes. En ambas definiciones vamos a llegar que el grado del grafo complementario va a ser, tómelo del grafo completo y réstele. ¿Qué le resto? ¿El grado de quién? Del grafo que yo tengo, ¿cierto? Esa es la definición. Entonces, muchachos, ustedes con estas dos definiciones deben ser capaces de solucionar los problemas que vimos, ¿sí? Cuando un grafo, una definición que falta, cuando un grafo es autocomplementario, ¿qué quiere decir? Que eso está en el taller. Un grafo autocomplementario es aquel que cuando usted le saca el complementario es el mismo, ¿sí? ¿Sí me siguen? Un grafo autocomplementario es aquel grafo que el complementario es el mismo, ¿sí? Van a haber unos casos que es así, ¿sí? Hay unos casos que es así, ¿sí? Entonces, muchachos, autocomplementario es que es el mismo, ¿sí? Algunos casos pasan. No, el que tiene aristas es con todos. Un puntico sí, el grafo de un solo vértice es autocomplementario, porque es complementario con sigo mismo, G y G complemento son iguales. Bueno, muchachos, son las 45. Entonces son 15 minutos, 20 minutos, los espero entonces a las 10 y 5. ¿Listo? No más para que falta cosas que hacer. Bueno, muchachos, buen provecho.